Evangelio de hoy. Sábado 10 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús, al oír sus palabras, dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían. ¿Y quién lo iba a entregar? Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás. Y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos. Y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Las palabras que hieren la lógica, pero sanan el alma. El escándalo de la carne y la vida del Espíritu. Es un momento crucial en el Evangelio. Jesús, tras haber hablado de su cuerpo como alimento y de su sangre como bebida, se enfrenta a un rechazo doloroso, no de los enemigos explícitos, sino de muchos de sus propios discípulos. Aquellos que habían estado siguiéndolo, escuchando sus enseñanzas, y probablemente habían visto milagros de su mano. Sin embargo, el mensaje de Jesús se vuelve tan radical, tan inesperado y desafiante, que muchos de ellos no pueden seguir adelante. No pueden aceptar lo que Él les está pidiendo. En su respuesta, Jesús les dice algo que va más allá de un simple desencanto humano o una incomodidad filosófica. Les señala que es el Espíritu quien da vida, que la carne no sirve para nada, y que lo que Él les ha dicho no es simplemente una doctrina humana, sino palabras de vida eterna. Pero esto es precisamente lo que se les hace difícil de aceptar. Y es en esta confrontación con la carne y el Espíritu donde muchos se sienten excluidos, desbordados y se apartan. El escándalo de la fe. El escándalo aquí no es un mero malentendido de palabras. Es la dificultad misma de aceptar la fe en su totalidad. Es una llamada a entrar en una lógica completamente diferente a la humana. A una manera de entender el mundo que no se puede medir solo con los ojos de la carne. Y es que, al final, lo que sucede es que aquellos que querían una enseñanza cómoda, adaptada a sus intereses y expectativas, se sienten rechazados por un mensaje que no se ajusta a su manera de pensar o de vivir. Jesús no ofrece consuelo inmediato, ni la solución a todas las preguntas humanas, sino una vida nueva, un compromiso radical con Él y su reino, que no todos pueden aceptar. Y ahí comienza el distanciamiento. Lo que se ofrece en este pasaje es un llamado a mirar más allá de lo visible y tangible, a reconocer que lo que parece incomprensible para la razón humana es, en realidad, la puerta que nos abre a la vida eterna. Lo que parece imposible es precisamente lo que puede cambiar el rumbo de la existencia. Esta enseñanza es un escándalo.
Porque va más allá de la lógica humana, cuestiona nuestros valores, nuestra forma de ver el sufrimiento y la salvación. Nos invita a pensar no como seres que buscan un sentido inmediato, sino como seres llamados a entrar en una dinámica de amor que sobrepasa la muerte. La libertad en la elección. La respuesta de Jesús a este escándalo es tan profunda como reveladora. Él no trata de hacer una explicación lógica ni intenta suavizar el mensaje. Más bien, les confronta con una pregunta esencial. ¿También ustedes quieren marcharse? Este es el momento de la elección. Jesús no obliga, no manipula, no impone. Él ofrece su vida, sus palabras de vida eterna, pero deja que cada uno decida si las acepta o no. La libertad humana queda plenamente en juego. Esta es una de las lecciones más profundas de este pasaje. Nadie puede forzar nuestra fe. Nadie puede suplantar nuestra libertad. Para elegir seguir a Cristo. Pedro, el primero en responder, muestra una disposición profunda, pero también consciente de la realidad de lo que está ocurriendo. No hay engaños en su declaración. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí, Pedro no dice que entiende todo. No dice que está listo para aceptar cada palabra de Jesús en su totalidad. Pero su fe, su respuesta, es un acto de confianza profunda en la persona de Cristo. Es un reconocimiento de que no hay otro camino que el de Él. Y este es un acto de fe que no depende de comprender todos los detalles, sino de reconocer que Cristo es la fuente de vida. La invitación a una fe más profunda. La respuesta de Pedro es un modelo para nosotros. No una respuesta cómoda ni sencilla, sino un acto radical de confianza. Él no necesita entender completamente para seguir. Lo que necesita es confiar. Y esta es la invitación que Cristo nos hace a cada uno de nosotros. Seguirlo no es un acto intelectual, de simple aceptación de su doctrina, sino un acto existencial de entrega de todo nuestro ser, un abandono confiado en Él. Cuando la fe se vive así, más allá de las dudas y los escándalos, se convierte en un refugio de vida, en una fuente inagotable que nunca se seca. La presencia del traidor en el círculo más cercano. Sin embargo, al mismo tiempo que Pedro hace esta proclamación de fe, Jesús también hace una advertencia profunda sobre la traición. Sobre aquel que está dentro del círculo de los elegidos, pero cuya fe no es auténtica, sino vacía. Jesús no se sorprende de la traición de Judas. Él ya lo sabía desde el principio. Y esta realidad de la traición dentro de los suyos es una de las tensiones dolorosas que marcarán su camino hacia la cruz. Pero, en medio de esa traición, sigue el amor. Jesús sigue ofreciendo su vida a pesar de la inminencia del rechazo de uno de los suyos. Esto es un recordatorio de que el seguimiento de Cristo no implica la ausencia de pruebas, de crisis o de traiciones, sino que, al contrario, el camino de la fe es un camino de constante fidelidad en medio de la debilidad humana. La lucha entre la fe y la duda. La lección final de este pasaje nos recuerda la continua lucha entre la fe y la duda, entre lo que vemos y lo que no podemos ver, entre lo que entendemos y lo que no comprendemos. Al final, lo que Jesús nos pide es que lo sigamos en esa tensión, sin caer en el temor ni en la desesperanza. Es en este espacio de duda y confianza donde realmente se forma la fe que da vida. No es la fe perfecta la que Cristo busca,
sino una fe verdadera, que se reconoce débil, pero que se apoya completamente en Él. La fidelidad que no se quiebra. Este momento del Evangelio nos invita también a mirar de frente el valor de la fidelidad. No como una simple constancia, sino como una adhesión interior al Señor. Incluso cuando su rostro parece oculto. Incluso cuando su palabra parece demasiado exigente. Incluso cuando su voluntad contradice nuestras lógicas humanas. La fidelidad de Pedro no nace de una emoción superficial, ni de un entusiasmo pasajero, sino de haber probado, aunque sea de manera aún imperfecta, que solo en Jesús se encuentra la vida. Y ese sabor profundo del amor de Cristo permanece como raíz firme cuando todo lo demás se tambalea. En el corazón de la crisis, cuando otros retroceden. Cuando muchos se apartan decepcionados, Pedro da un paso adelante. No porque comprenda más que los otros, sino porque ama más. Y ese amor lo hace reconocer la fuente viva que tiene delante. ¿A quién iremos? Esa pregunta de Pedro sigue siendo una pregunta crucial para cada cristiano, en cada generación. Cuando la fe parece costosa. Cuando el mundo ofrece soluciones rápidas y baratas. Cuando el cansancio espiritual nos tienta a abandonar la búsqueda. Esta pregunta resuena con una fuerza renovada. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La vida eterna que brota en lo incomprensible. Jesús no oculta la dificultad de su propuesta. No edulcora su mensaje para ganarse la adhesión de la mayoría. Al contrario, parece incluso agravar el escándalo, empujando a sus discípulos a posicionarse, a decidirse con libertad y verdad. Y lo hace porque sabe que la vida verdadera no puede brotar de compromisos tibios ni de medias tintas. La vida eterna comienza en el momento en que el alma reconoce, aún con temor, que debe abandonarse por completo a su Señor. Que debe fiarse más allá del entendimiento, más allá del consuelo inmediato. Más allá incluso de los propios deseos. Aceptar a Jesús como pan bajado del cielo. Aceptar su carne como verdadera comida y su sangre como verdadera bebida. Es abrazar un misterio que sobrepasa todos los esquemas. Es confiar en que lo que Él ofrece no es una metáfora, sino una realidad tan concreta como invisible. Tan desconcertante como liberadora. Es en la comunión profunda con Él donde nace esa vida que no se acaba. Esa alegría que no depende de las circunstancias. Esa libertad que no se compra con lógica humana. La vida eterna no es algo lejano, sino un presente que se saborea en la obediencia. En la fe, en el sí callado y perseverante. La iglesia peregrina entre la fe y la traición. Este pasaje también ilumina el misterio de la iglesia. Una iglesia que camina siempre entre la fe y la traición. Entre la proclamación de Pedro y el silencio traidor de Judas. Y ambos están dentro del mismo grupo, ambos han sido llamados. Ambos han sido amados por Jesús. Esta realidad nos enseña que la comunidad cristiana no es un círculo de perfectos, sino un pueblo en camino, donde la lucha entre el amor y la infidelidad habita incluso en los corazones más cercanos al Maestro. Esto no debe escandalizarnos, sino hacernos humildes, hacernos vigilantes, recordarnos que la fe verdadera no consiste en haber sido llamados, sino en permanecer en el llamado. No basta con haber conocido a Jesús. Es necesario amarlo cada día, renovando el sí a su palabra, dejando que su espíritu nos convierta por dentro.
Y cuando nos sentimos tentados a juzgar la debilidad de otros. Este Evangelio nos recuerda que también nosotros somos frágiles. También nosotros podemos caer. También nosotros podemos alejarnos. Si dejamos de alimentarnos de su presencia. La pregunta que desnuda el corazón. Jesús no solo ve el escándalo de los que se van. También mira a los que se quedan y los confronta con una pregunta. ¿Qué toca el fondo del alma? ¿También ustedes quieren marcharse? Es una pregunta que no se dirige solo a los discípulos de entonces, sino a cada creyente de todos los tiempos. Y no es una acusación, ni una amenaza, sino una invitación a la libertad más profunda. A decidir con verdad desde donde seguimos a Cristo. Desde el miedo o desde el amor. Desde la costumbre o desde la entrega viva. Porque Jesús no quiere seguidores por obligación, sino amigos que le amen libremente. Y es precisamente esta libertad la que vuelve más valiosa la respuesta de Pedro. Porque él podía haberse marchado como los otros. Podía haber dudado, haberse escandalizado, haberse desilusionado. Pero elige quedarse, y en su permanencia descubre que esa fidelidad lo está transformando. Lo está conduciendo por un camino nuevo, que solo el amor puede trazar. La fe cristiana no es una huida de la duda, sino una elección de amor en medio de ella. No es la certeza absoluta de la razón, sino la adhesión confiada de un corazón que ha descubierto a alguien digno de ser amado hasta el final. La palabra que sostiene la vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Esta afirmación de Pedro se convierte en el núcleo de toda vida espiritual. Cuando todo parece vaciarse, cuando las seguridades humanas se caen. Cuando incluso la propia fe se tambalea. Recordar que solo Jesús tiene palabras que dan vida. Es el ancla que impide que el alma naufrague. Estas palabras no son meras frases bonitas. Son alimento, sustento, respiro. Nos sostienen cuando la noche se alarga. Cuando la cruz pesa, cuando el silencio de Dios se vuelve misterioso y hondo. Jesús no promete una vida sin desafíos. Pero sí promete que su palabra será fuerza en cada paso. Luz en cada oscuridad, consuelo en cada herida. Su palabra no pasa, no se gasta, no envejece. ¿Y quienes han bebido de ella? Aunque sea una vez, saben que no hay nada comparable. Que no hay otro nombre que dé tanta paz. Por eso Pedro puede decir a quién iremos. Porque ha probado el manantial. Y ya no quiere beber de otras aguas. Incluso si ese manantial le pide sacrificio, incluso si el precio de beberlo es la cruz. Una fe que madura en la crisis. Este pasaje no solo narra una crisis, sino que revela cómo en la crisis nace una fe más pura. Una fe que ya no depende de los signos exteriores, sino que se arraiga en la experiencia profunda de haber sido alcanzado por Cristo. Muchas veces, en nuestra vida, la fe se purifica precisamente cuando se deshacen las seguridades. Cuando lo que antes parecía claro se vuelve incierto. Cuando lo que antes nos entusiasmaba se vuelve difícil de sostener. Es ahí donde el alma aprende a amar con más profundidad. A seguir a Jesús no por lo que ofrece, sino por lo que es. Pedro sigue a Jesús, no porque haya comprendido todo, sino porque ha comprendido lo esencial. Que solo en Él se encuentra la vida, que todo lo demás es pasajero. Que solo su amor permanece. Y en ese seguir sin entender del todo. Pedro se convierte en roca, en fundamento, en testigo.
También nosotros, cuando perseveramos en medio de las oscuridades, nos volvemos discípulos verdaderos. Discípulos que han conocido el corazón de su Maestro. Y que ya no se escandalizan, sino que se abandonan, como el niño que confía en los brazos de su padre, aunque no sepa a dónde lo lleva. La invitación radical de Jesús. En conclusión, este pasaje nos desafía a ser radicales en nuestra fe. A no conformarnos con un cristianismo superficial o cómodo, sino a abrazar la cruz y la resurrección. Los dos rostros del amor de Dios. Nos llama a un seguimiento que no se mide por la cantidad de milagros que hemos visto o entendido, sino por la profundidad de nuestra entrega a su vida y su misión. Porque, al final, el verdadero seguidor de Cristo es aquel que se compromete a seguirlo incluso cuando no entiende, incluso cuando el camino se vuelve oscuro o confuso. Ese es el tipo de fe que Cristo honra. La fe que persevera, la fe que sigue.